Ocupe su lugar, por favor, hermanos, y estaré compartiéndoles la pantalla de mi laptop para que puedan ustedes también seguir la enseñanza que el Señor ha puesto este día. Y bueno, a nuestros hermanos que están por vía Zoom también, les saludamos en el amor del Señor y les rogamos que desde ahí, desde sus casas, pues hayan preparado un lugar, un espacio para poder reunirse con nosotros. Bien, el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy se llama la propia cena versus la cena del Señor. Si alcanza a ver en la pantalla, ahí está expuesto el título de lo que vamos a compartir hoy. La propia cena versus la cena del Señor. La propia cena versus la cena del Señor. Y vamos a tener una cita bíblica que es 1 Corintios 11, del 17 al 34. Y vamos a leer esa porción de la Escritura, la tengo ahí escrita y la vamos a leer a continuación. Muy bien. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34, dice así. Ahí está en sus pantallas y usted puede buscarla también en su Biblia si no alcanza a leer, si la trae en dispositivo, si la trae en papel, en libro. Puede buscar 1 Corintios 11 del versículo 17 al 34 y leemos y dice así. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen, como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Amén. Esa es la lectura que tenemos como base para lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. La propia cena versus la cena del Señor. La propia cena versus la cena del Señor. Hermanos,
hemos estado tomando la cena cada mes, cada fin de mes, y por la gracia del Señor así se ha hecho. Lo hemos ya tenido durante, yo creo que más de 2 años prácticamente ya hemos venido tomando la cena del Señor, pero no me había dado el tiempo para poder compartirles un tema como el que vamos a estar tratando hoy, que tiene que ver con la cena del Señor, así como está en el contexto. Sí hemos compartido algunas otras cosas, y hoy quisiera volver a compartir algo de la palabra del Señor respecto a la cena del Señor, pero ahora con ese título precisamente, la propia cena versus la cena del Señor. Quiero ver primeramente con ustedes qué es la propia cena, qué es la propia cena y qué significa comer precisamente la propia cena. Ahora, ahí yo escribo algo en mis diapositivas y les comparto lo siguiente. Dice, comer la propia cena en el contexto del texto es que cada uno se adelante a comer su propia cena, que cada uno se adelante a comer su propia cena. A eso es a lo que me refiero cuando el título dice la propia cena, porque el versículo 21 dice, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Cada vez que se reunían a comer la cena del Señor, había unos que se adelantaban a comer su ¿qué? Su propia cena. Se adelantaban a comer su propia cena. Eso quiero acentuarlo para que cada uno vea cómo justifico el título que tiene el tema que estoy tratando. Ahora, hay una palabra clave en esa frase que se adelantaban a comer la propia cena, y es la palabra adelantarse. No sé, en las carreras, caminatas, o de personas que corren, que trotan, etcétera, adelantarse es o denota ir a la cabeza, ser el primero, ser el número uno o ir delante. Todo eso denota adelantarse. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla a los corintios y le dice, porque cada uno se adelanta, está implicando ahí que quiere decir que había hermanos, o cada uno quería ir a la cabeza. Quería ser el primero, quería ser el número uno, o quería estar adelante. Y en el espíritu, escriba farisaico, del que habló Jesús, en Lucas 20:46, ahí está la cita bíblica, el Señor les dijo lo siguiente: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman, y subrayo esa palabra, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Esto Jesús, hermanos, lo expresó directamente a personas que amaban, y vuelvo a leer lo que subrayé, ahí está en su pantalla, amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. O sea, ¿qué buscaban ellos? Que se pudieran ver delante de todos. En otras palabras, les estaba pasando, o les pasó también, como les estaba pasando a los corintios, que cada uno se adelantaba a comer su propia cena. En otras palabras, también los escribas, los fariseos, se adelantaban, querían estar al frente, querían ser los primeros, querían ser los número uno. En el contexto del capítulo 11 de Corintios, de los versículos 1 al 16, ahí dice que la cabeza es Cristo Jesús, porque Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón asimismo es cabeza de la mujer. Es lo que dice la palabra del Señor en el contexto de 1 Corintios capítulo 11. Entonces, amados en el Señor, en primer lugar, adelantarse a comer la cena del Señor es como ponerse enfrente de Cristo y de su iglesia. Es querer ser la cabeza, cuando la cabeza, el título y desde luego la persona, ya hay alguien que lo tiene y se llama Jesucristo. O sea, no podemos nosotros pretender ser la cabeza, pretender nosotros ir adelante, pretender ser el número uno, pretender nosotros adelantarnos, porque el que está adelante, el que es la cabeza, el que es el número uno se llama Jesucristo.
Entonces, a los hermanos en Corinto les estaba pasando esto. Se estaban adelantando a comer su propia cena. Ahora, hay otra frase clave, y esa frase clave, dentro de la frase que hemos estado leyendo, dice, se adelanta a comer su propia cena. Y esa frase es clave porque al decir su propia cena, quiere decir que ya no es la cena del Señor. Ahora se convierte la cena del individuo, la cena de la persona. Ya no es la cena de quién, del Señor. Ya es la cena de cada persona. Por eso dice, la hacen su propia cena. Este tipo de cena, y yo le doy 3 características, es egocéntrica, menospreciativa y traicionera. La propia cena es egocéntrica, menospreciativa y traicionera. ¿Por qué egocéntrica? Porque solo piensa en sí mismo. El yo y el a mí es lo que sobresale. Es una condición carnal e inmadura propia de un estado anormal de niñez espiritual. Es egocéntrica porque solo piensa en sí mismo. No piensa en que la cena es del Señor. Piensa que la cena es de ¿quién? De Él. Por eso dice su propia cena. El yo, el mí, es lo que le sobresale. Por eso el apóstol Pablo les dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, que está anotado allí, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y desde ahí él pone las bases y les dice a los hermanos en Corintios que no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y a la altura del capítulo 11, de lo que estamos tratando, todavía el apóstol Pablo sigue tratando con asuntos carnales en la iglesia y de niñez espiritual, que desde luego esto era normal. Ellos ya debían de haber crecido en Cristo Jesús. Por eso es egocéntrica. Ahora, el querer, el creer y el gusto propio, querer, creer y gusto propio, son características de quienes comen su propia cena. Por ejemplo, yo quiero o no quiero. ¿Qué quiero? O sea, ¿qué quiero yo? Lo que yo quiero, o lo que yo creo, o lo que a mí me gusta, o lo que no me gusta. Y si no es así, yo pongo ahí, se hace ¿qué? Se hace berrinche. Cuando una persona es egocéntrica, actúa como los niños. Los niños siempre quieren llamar ¿qué? La atención. Y por lo regular, hermanos, todos los adultos se las damos. O sea, les damos la atención a los niños. Desde luego, cuando un niño nace son hermosos. O sea, gracias a Dios porque hay nacimiento de niños y son preciosos. Pero siempre se vuelven el centro de atención y es lo que hay que tener cuidado, desde luego. Los bebés se vuelven el centro de atención. Se dice que había una mujer que no podía tener hijos y le pidió al Señor que le diera un hijo, juntamente desde luego con su esposo. Ellos vivían prácticamente enfrente al templo, donde ellos se congregaban. Y en sus oraciones le pedían un hijo. Cuando nace el hijo, antes de que naciera el hijo, estaban en las oraciones, estaban en los días de reunión y día tras día se congregaban. Cuando nace el hijo, pasa algo sorpresivo. El domingo no llegan a la reunión y el pastor le pregunta, dice, oigan, ¿y por qué no fueron? No, es que estaba lloviendo y el niño se nos puede enfermar. Y otra vez, otro domingo, y hermanos, no los vimos, ¿por qué no fueron? No, hermano, ¿qué crees? Que el niño, y así se la pasaron. Y un día llegaron y le dijeron los pastores, hermano, ya tiene mucho tiempo que no lo vemos, ¿qué pasó? Dice, hermanos, el niño. Dice, hermanos, vamos a hacer una cosa. Dice, vamos a orar para que el Señor les quite el estorbo que les está impidiendo venir a la reunión. Y se quedaron así. Los niños no son un qué, no son un estorbo. Pero los padres les dan qué. Los hacen el centro de atención y se vuelven egoístas. Hermanos, el egocéntrico quiere que todo gire en derredor de él. Yo vengo a comer mi cena.
Yo vengo a comer mi cena como a mí me gusta. Y si no es como a mí me gusta, ¿hago qué? Hago berrinche. Porque quiere ser el centro de atención. Pero hermano, ¿cómo debe de ser la cena del Señor? Hoy nuestros hermanos que hacen las trenzas tan sabrosas no las hicieron. No las hicieron como a mí me gusta. Y ahora ese pan, hermano, hubiera comprado mejor otro pan, ¿no? U otras galletitas. Ahora ese jugo, que no había otro más corriente. No sé si logra percibir lo que le estoy diciendo. Cuando una persona come su propia cena, se vuelve egocéntrica. Y hermanos, los corintios llegaban, con perdón de la palabra, a atragantarse. De tal manera que cuando llegaban con lo que traían, se empezaban a comer. Oye, pero el hermano que siempre llega tarde no ha llegado. Ay, de por sí llega tarde, tú déjalo. Oye, no, y si lo esperamos mejor, no, tú come. No se esperaban para comer. Cada uno comía su propia cena, a su gusto, a su manera. Es que como usted lo hace, ¿no recuerdan que hubo un tiempo en que traíamos todos comida y cada uno a veces comía su propia ¿qué? Su propia comida? Es que yo traje de esto que a mí me gusta. Entonces cuando está la mesa servida, anda buscando lo que a usted le gusta. Y como no hizo nadie lo que a usted le gusta y usted hizo lo que a usted le gusta, usted se come su propia comida. Pues mejor así, hermano, hubiera guisado usted para usted, se lo lleva a su casita, se sienta con gusto y se lo come. Pero si venimos a la cena del Señor y a la mesa del Señor, ya no es mi cena. Es egocéntrico pensar que esto es mi cena. Porque cuando se piensa así, se piensa de una manera egocéntrica. Yo quiero, yo creo, es que yo creo que debe de ser así. Es que a mí me gusta así. No es ni yo creo, ni yo quiero, ni a mí me gusta. Porque si es así, entonces es tu propia cena. Es menospreciativa, ya vimos que es egocéntrica, pero vamos a ver que es menospreciativa porque desvalora, avergüenza y atenta contra Jesucristo y su iglesia. Quien come su propia cena es una cena menospreciativa porque desvalora, avergüenza y atenta contra Jesucristo y su iglesia. Pablo les dijo en el versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra ¿qué? O sea, si alguien la comía, su propia cena, que ya decir propia ya es indigno, será culpable de pecar contra ¿qué? El cuerpo y la sangre del Señor. Y desde luego, en primer término se refiere al cuerpo que dijo Jesús, este es mi cuerpo que por ustedes es molido, y esta es mi sangre del nuevo pacto que derramo por ustedes. A eso se refiere. Pero también dice el versículo 22, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a quién? A la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Hermanos, menospreciaban, desvaloraban, avergonzaban y atentaban contra Cristo y contra su iglesia. Esto es algo bastante serio. No sé si recuerda cuando gritaron aquellas personas respecto a Jesús, cuando les pregunta Pilato, ¿a quién quieren que les libere? ¿A este o a Jesús? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos gritaron, ¿libera a quién? A Barrabás. Y que su sangre, dijeron ellos, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué estaban pidiendo, hermano? Ahora,
Uno los ve así gritando y dijeron que su sangre, o sea, que seamos culpados de su muerte, era lo que estaban diciendo. Ah, bueno, el que toma la cena, come y bebe la cena del Señor de manera indigna, que come su propia cena, se vuelve como una de esas personas que gritaron, que su sangre caiga sobre nosotros, porque se atenta contra el cuerpo y contra la sangre del Señor y contra su iglesia. Esto es tremendo. Y tercero, es traicionera. ¿Por qué la propia cena es traicionera? Y yo entendí esto y quisiera que lo examinara juntamente conmigo. Porque se convierten en Judas quienes así la toman. O sea, la persona que toma su propia cena se convierte en Judas. ¿Por qué digo esto? Miren el versículo 23, ahí está en su pantalla. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue ¿qué? Traicionado, tomó pan. Le hago una pregunta, hermano. ¿Por qué Pablo utilizó esta palabra? Yo recibí del Señor. Digo, yo recibí del Señor y se las transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue ¿qué? Traicionado. ¿Por qué acentúa la palabra traicionado? Porque así fue. Si no lo hubieran traicionado, no lo hubieran entregado. Pero como fue traicionado, lo entregaron. Y esa noche fue la cena del Señor. Quien come su propia cena se vuelve un Judas y se vuelve traicionero. Mire lo que dice Lucas 22:3, ahí está el versículo, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariot, el cual era uno del número de los 12. En el contexto en el que se escribe Lucas 22:3, dice que cuando Judas entró en él, era en el contexto de la cena del Señor. Y Juan 13:27 dice, y después del bocado, ¿qué bocado? ¿A qué bocado se está refiriendo? Al bocado de pan que remojó en el mismo plato que Jesús Judas y se lo comió. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, parece ser que comer un pedacito de pan y beber un poco de vino es intrascendente cuando se come su propia cena, pero no lo es. Comer la propia cena nos hace y nos convierte como Judas. Se vuelve una traición, como si estuviéramos entregando de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Examínelo. El Señor me puso esto y cuando lo estaba leyendo, y Señor, podría ser como Judas en algún momento, traicionándote a ti. Continúo. Comer la propia cena no es un acto de inocencia y que no tiene consecuencias. Al contrario, por ser egoísta, menospreciativa y traicionera, en otras palabras, carnal, inmadura y diabólica, porque Satanás entró en Judas, debemos de saber por la misma escritura que traerá sus propias consecuencias. Y lo dice el versículo 29 y 30 de 1 Corintios 11. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, incluso varios ya se murieron. Vuelvo a leer esto, hermanos, porque yo lo estaba escribiendo y a mí me pareció muy impactante para mi vida. Comer la propia cena no es un acto de inocencia y que no tiene consecuencias. Al contrario, por ser egoísta, menospreciativa y traicionera, en otras palabras, carnal, inmadura y diabólica, debemos de saber por la misma escritura que traerá sus propias consecuencias. Algunos serán debilitados, otros se enfermarán y otros se morirán. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ahora, contrario a comer su propia cena, que era lo que hacían
los hermanos en Corinto, contrario a esto, contrario a comer su propia cena, tenemos el comer la cena de ¿quién? La cena del Señor. Ya no es la cena propia, ahora es la cena del Señor. Ahora sí es la cena del Señor. Ahora, comer la cena del Señor es quitarse el egocentrismo y poner a Jesucristo en el centro, en primer lugar, porque Él es el autor y el protagonista de esta. Él pone sus reglas, Él dice cómo le agrada y cómo quiere que se haga. Si es la cena del Señor y Él es el Señor de la cena, quiero hacer este juego de palabras, es la cena del Señor y Él es el Señor de la cena, si Él es el Señor de la cena, entonces, amados en el Señor, Él va a dictar las reglas. Él va a decir cómo se haga, Él es el protagonista, Él es el autor, etc. ¿Qué dijo el apóstol Pablo al respecto? Versículo 23 dice, yo recibí, ¿de quién? Del Señor. Y lo subrayo, ¿de quién lo recibió? Hermanos, el apóstol Pablo, el Señor Jesús, se lo llevó de manera muy particular. Algunos dicen que fue cuando el tercer cielo, otros cuando murió siendo apedreado, pero el Señor le enseñó y recibió de manera directa del Señor lo siguiente. Dice, yo lo recibí ¿de quién? Del Señor. Lo mismo que les transmití a ustedes. Eso no se lo reveló carne ni sangre. Eso no se lo reveló otra persona. Eso se lo reveló el Señor. Por eso la cena del Señor es la cena del Señor. No es otra cena, es la cena del Señor. Y sigue diciendo el versículo 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, ¿esto es qué? Mi cuerpo. Y lo subrayo, esto es mi cuerpo. Como es la cena del Señor, se trata de Él y se trata de su cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria ¿de quién? De mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, solamente quisiera que leyéramos lo subrayado. Recibí del Señor mi cuerpo en memoria de mi sangre, en memoria de mí, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿De quién habla la cena del Señor? Pues del Señor. Habla de su sangre, habla de su cuerpo, habla de que todo se hace en memoria ¿de quién? De Él. No es para recordarme a mí, es para recordarlo a Él. No es para hacer memoria de mis pecados, es para hacer memoria de Él, de cómo perdonó mis pecados. Es diferente. No es hacer memoria de cuánto, hermanos, yo recibo de bendición al tomar la cena del Señor. Es hacer memoria de cuánto el Señor ha hecho por mí, por medio de su sangre y por medio de su cuerpo. ¿De quién se trata la cena? Del Señor. Por eso se llama la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, y pongo aquí algunos puntos. Se come y se bebe con acción de gracias. Dice el versículo 24 y 25. Y después de dar gracias. Cuando toma el pan dice que antes de partirlo, Él da ¿qué? Da gracias. Y cuando toma la copa también dice, y asimismo tomando la copa. ¿Esto qué quiere decir? Que tomando la copa dio ¿qué? Dio gracias. Hermanos, una cena del Señor está compuesta en primer lugar de acción de ¿qué? Acción de gracias. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Segundo, la cena del Señor se come y se bebe en memoria de Jesucristo, ya que Él dijo, hagan esto en memoria de mí, y lo dijo 2 veces. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y tercero, se come y se bebe proclamando la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. Dice el versículo 26, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces,
¿Cada cuánto no dice la Biblia que la debemos de tomar? No dice si cada 8 días, no dice si cada 15, si cada mes, lo hemos estado haciendo cada mes, pero no da un día que en específico. Algunos mencionan que solo es cada año y que solo se debe hacer en Jueves Santo, después de haberle lavado los pies a las personas. Otros tienen otras creencias, pero recuerde que no se trata de la creencia ni de un individuo ni de una persona, sino lo que Jesús dejó establecido. No dijo ni siquiera con qué tipo de pan, no dijo siquiera con qué tipo de vino, no lo dijo. Vemos que tiene que ser jugo de la vid, que tiene que ser vino de la vid. Y algunos dicen, ¿y será con alcohol o será sin alcohol? Hermanos, para no herir susceptibilidades, pues lo tomamos sin alcohol, ¿no? Porque los corintios dicen que algunos se emborrachaban. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos de ellos sí le entraban duro al que sí tenía alcohol. Entonces, ¿qué tipo de pan, qué tipo de vino? No lo dijo Jesús. Eso puede en algún momento ser intrascendente, y lo que sí es trascendente es que se debe comer y beber conscientes de lo que estamos haciendo. Y se come y se bebe proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que hay que hacerlo de manera continua y cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. ¿Lo puede hacer en familia? Sí. ¿Lo puedo hacer solito en mi casa? No. ¿Sabe por qué no puede hacerlo solito en la casa? Porque ¿a quién tendría usted que esperar? A nadie. Entonces, ¿sí debe ser colectivo? Sí, debe ser colectivo. Que hay otros hermanos conectados por Zoom y yo soy, ya no es solito. ¿Sí me entiende? O sea, solito yo me voy a tomar la cena del Señor, pues debe ser colectivo. Si está conectado vía Zoom, vía remota, pues adelante, está conectado, hay alguien ahí, tiene que esperar. Hay alguien a quien esperar. Ahora, otro, se come y se bebe examinándonos a nosotros mismos. Dice el versículo 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Ahora pregunta, ¿qué tienes que examinarte? Una tomografía, una placa espiritual. ¿Cómo te examinas a ti mismo? A ver, ¿cómo te examinas a ti mismo? Ahorita, ¿cómo te podrías examinar a ti mismo? ¿O qué tienes que examinarte? ¿Cómo es ese examen? Alguien que nos comparta cómo le hace en su examen. A ver, hermano, yo le hago así, yo me examino así, empiezo a ver, empiezo a pasar. A ver, Fer, ¿tú cómo le haces? Ok, déjame replicar esto para que oigan nuestros hermanos que están por Zoom. Dice Fer que él se examina a él primero respecto a su comportamiento y su comportamiento con las demás personas. O sea, cómo me he comportado con Dios y con las demás personas. ¿Ok? Trato de entender esto. ¿Ok? Esa es la manera de cómo se examina. Cómo me he comportado con Dios y cómo me he comportado con las demás personas. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Cómo se examina usted? Ya usted ha tomado la cena infinidad de veces. ¿Cómo se examina? Hay otros que dicen, bueno, yo le voy a ayudar un poquito. Hay otros que dicen, pues yo siempre volteo a ver para los lados y veo, y si a alguien le hice algo, y si tengo a alguien con algo, pues voy y me reconcilio.
antes de tomar la cena del Señor. Otros a veces dicen, no, pues yo hoy no tomo la cena del Señor porque me acabo de pelear con un hermano, con el esposo, con la esposa, y se examina y encuentra por ahí un pleito que hubo sin resolver y dice, creo que no, hoy no la tomo. ¿Estos exámenes serían válidos delante del Señor? ¿Con base en qué te estás examinando? ¿O cuál sería el examen para poder tomar la cena del Señor? ¿Uno de opción múltiple? ¿Cuál sería ese examen? Donde sales aprobado y sí puedes tomar la cena del Señor, o sales con una tachecita donde te dicen, no, no puedes. O sea, ¿cuál sería y cómo sería el examen? Que te dice sí, aprobado y pásale, o no y pásale. ¿Qué hace usted antes de venir, antes de pasar de ahí, de su lugar al lugar donde va a tomar el pan y el vino y regresar? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo se viene usted examinando? Palomita, tache, ay, creo que tengo como 80 aciertos de 100. 8, pasé, amén, puedo pasar. 5.5 sube a 6, aleluya, paso, de panzazo, pero paso. No soy el más bueno de la iglesia y alcanzo a ver ahí, bueno, los que veo como más santos que yo, digo, no, pues sí, son como los de la primaria, del kinder, la secundaria, que dicen, no, ¿y dónde los inteligentes? No bajan de 9 y 10, pero yo no voy a comparar con eso, yo me voy a comparar con los de 6, con ese man, ay, yo estoy mejor. Así es que paso. O sea, tu examen es de acuerdo a cómo ves a los demás. O es más, tú te sientes como el maestro, no como el que va a ser examinado, sino como el que examina a todos. Y ese va, pastor, ¿ya viste quién pasó a tomar la cena? Es más, ni siquiera el que va a ser examinado, ya estamos examinando qué. Si para eso somos re buenos. Y luego les ponemos tache, ¿quién sí puede? Y palomita. Palomita, ¿quién sí puede? Y tache al que no. Será así. Amén. Hermanos, sinceramente, si hoy nos pusieran un examen, ¿quién sí puede y quién no puede tomar la cena del Señor? ¿Cuántos aprobarían? Levante su mano. No me asuste. ¿Sino qué vamos a hacer con esto? ¿Ya vio cómo está esperando que lo examine otro? O sea, yo no levanté. A ver, ¿por qué no levantó su mano? ¿O por vergüenza o por sinvergüenza? Mejor que me examine el pastor. Ay, hermano, yo estoy para examinarlo usted. O sea, no tengo así como ojos de rayos X espirituales para... Tum, 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 tum. Sí, no, sí, no, sí. No. A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues hermano, ¿sí vio quién pasó? Sí vi quién pasó a tomar la cena del Señor. ¿Y no le debería decir que no puede? ¿Y por qué no le dices tú? ¿Por qué no le dice usted? Usted sabe algo que yo no sé. ¿Usted sabe algo que yo no sé? ¿Usted sabe que yo no sé? Usted dígaselo. Es que hermano, si usted viera su perfil en Facebook, si usted viera su perfil en Facebook, yo digo que no es digno de tomar la cena del Señor y pasó. Hermano, yo no tengo Facebook.
Si usted tiene y los ha visto, dígaselo. Pues que usted no sabe lo que anda haciendo, hermano. Y usted sí sabe. ¿Usted sí sabe qué anda haciendo? Ay, Señor, este silencio me está. Usted sí sabe lo que anda haciendo. O sea, usted va a decidir si es digno o no de tomar la cena del Señor. Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero usted tiene que sacar el examen de la palabra de Dios y del contexto en el que está escribiendo esto el apóstol Pablo y examinarse de acuerdo a qué, a eso. Es más, quien a mí me examina ni siquiera soy yo a la luz de qué, de la palabra de Dios. Hoy en día los ultrasonidos son los que detectan y las tomografías los problemas del cuerpo. Hermanos, el que es certero en diagnosticarnos es el Espíritu y la palabra. Son certeros en diagnosticarnos. Dejemos que la palabra de Dios nos examine. Eso es examinarse. Y puede ser que el Espíritu te diga, hijo, creo que estás comiendo y bebiendo tu propia cena. Te estás olvidando de mí y te estás olvidando de la iglesia. Hoy vengo a recibir la bendición del Señor. ¿Y vienes tú a recibir la bendición del Señor? ¡Tú! Sí, yo me siento como solito ahí en mi sillita y yo no veo a nadie más. Pues yújule, tu propia cena. Entonces, hermanito, pues toma tu vasito, toma tu pancito, vete a tu casita y cómete tu propia cena. Pero aquí estamos ¿en qué? En cuerpo. Por eso algunos cuando saben que va a haber cena del Señor y su conciencia les acusa, ¿qué hacen? No vienen. Ay, ¿yo qué voy a ir de hipócrita? Pues sí que va a ir de hipócrita. Es que no hay amor. Bueno, a la iglesia en la que tú asistes no hay amor. La iglesia en la que tú te congregas no hay amor. Pues no hay amor porque tú no lo tienes. Entonces, la cena del Señor es colectiva. No es individual ni individualista. La cena del Señor es colectiva. Es más, se tiene comunión con Cristo y se tiene comunión con los demás. Participamos tanto de lo bueno como de lo que no es bueno. Y esto sí me pone los pelos de punta porque participamos de todo. O sea, nos hacen participar al tener comunión. Dice el Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial y el Espíritu de Dios? No hay comunión. Pero cuando, hermanos, estamos en comunión, nos hacemos ¿qué? Uno. Nos hacemos uno. Por eso es bien importante considerar lo siguiente. Se come y se bebe poniendo a Jesucristo y a su iglesia en primer ¿qué? Lugar. Dice el versículo 33 de 1 Corintios 11. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. ¿Y qué es esto de esperarse unos a otros? Ay, sí, que me esperen, porque yo siempre llego tarde. Hermano, sí que me esperen. Hay algunos hermanos que tienen que corregir eso, o sea, y tienen la gracia del Señor para hacerlo y no lo hacen. O sea, son impuntuales para todo.
O sea, para todos son impuntuales. Hasta en sus trabajos a veces lo regañan porque son impuntuales. Y desde luego cuando vienen las reuniones impuntuales. Y tienen que corregirlo porque es una falta de respeto a Dios y a la iglesia. Y más cuando vamos a comer la cena del Señor. Y hermanos, todo esto el Señor nos pone a prueba. A nosotros nos pone a prueba. Para que nos examinemos y confiemos no en nosotros, sino en nuestro Señor. Que no sea mi propia cena, sino la cena del Señor. Que no sea un domingo cada mes, sino que sea todos los días que nos podamos reunir con la iglesia del Señor. Concluyo con esto. Preguntémonos. El pastor Preguntón vino también hoy. ¿Qué hemos comido y bebido y qué vamos a comer y beber? ¿Nuestra propia cena o la cena del Señor? ¿De quién es? Es del Señor, hermanos. Es del Señor. Y hoy es una buena oportunidad para qué. O sea, si estaba enfermo y hoy tiene la oportunidad de venir, tomar la cena del Señor es salud, es vida, es fuerza. ¿Como a usted le gusta o como al Señor le gusta? ¿Como usted quiere, como a usted le agrada? Y si no es así, hace berrinche, o como el Señor dice en su palabra. Pero es que, hermano, tiene que acomodarse diferente. No es como a ti te gusta, ni como a mí me gusta. Es como a quién, como al Señor le agrada. Y eso es comer y beber la cena del Señor. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos examine, porque vamos a comer y beber la cena del Señor. Si quiere la suya propia, otro día, si quiere lo llevamos a VIP o a VIPS o a algún otro restaurante para que se coma su propia cena. Pero esta es la cena del Señor. Amén. Amén.